porque esa conciencia que tenemos en un momento determinado en el occidente, de que aquello que no es claro ni distinto, ni es ciencia ni es conocimiento. Ante eso, propongo un lenguaje icónico que se aprende fundamentalmente en el cuerpo y en el arte, sobre todo más mudo, la pintura. Es un lenguaje que expresa algo así como: al menos hay esto. Al menos hay esto. Es claro que si pensamos la diferenciación entre animal y hombre, solamente, digamos, cuando uno no ha pagado mucho, le parece que es fácil y evidente. Pero todos los que hemos tenido que dar clases de estas cuestiones alguna vez, hemos tenido aquel alumno que nos pregunta: ¿y cómo sabe usted que el animal no siente? O que no tiene sentimientos, no siente, eso no tiene, siente. Que no tiene sentimientos. ¿O cómo sabe usted que el animal no razona? Esta pregunta que mueve a Derrida desde el minuto 1 es una cuestión que Jeremy Bentham propone y le hace dar vueltas. Ciertamente, las fronteras son más o menos claras, son más o menos translúcidas, pero siempre podemos decir que en el hombre al menos hay esto, o desde aquí parece que hay. Este lenguaje no conclusivo, que no cierra, que no acaba en una expresión siempre abierta, es una manera de expresar realidades que creo que hemos perdido en un momento determinado y que proponen problemas que son posibles como por ejemplo la relación entre alma y cuerpo. De esta mañana, el Tratado de las Pasiones, desde el primer momento, no ha sido esta mañana, pero en los seminarios que hemos tenido durante el año, me pareció que era precisamente un lugar en que Descartes se da cuenta de esta cuestión. Es un lugar donde las pasiones no son ni claras ni distintas. No son claras porque en el fondo pertenece a ese bagaje en el que la expresión se queda corta, y distintas porque tenemos esa fusión. El cuerpo, les damos el cuerpo para causarlas, el alma para sentir.